Estoy por acá. Muy bien. Vamos ahí al capítulo número, quiero decirlo y equivocarme, número 13. Capítulo número 13. Muy bien. Ya llegó, ¿quién más llegó? Mi teléfono no me deja ver. Anel, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Vamos a orar para comenzar. Y prometo solamente tomar 40 minutos de su tiempo, ¿sale? Me ayudas, Fer, cuando falten 5, 2, 1, 0. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta noche una vez más. Gracias porque, Señor, tú nos has buscado, tú nos has salvado y tú, Señor, deseas que podamos conocer cuál es el diseño con el que fuimos creados por ti. Y no solo eso, Señor, sino que también tú deseas que podamos inclinar nuestros corazones y lo que somos a seguir ese diseño. No nos mandas a establecer un diseño, sino que tú en tu amor y en tu misericordia y en tu sabiduría has planeado uno para nosotros y solo nos pides seguir. Perdónanos porque en nuestra rebeldía no seguimos ese diseño. Queremos rediseñar y no obedecer, Señor. Quita la necedad de nuestro corazón. Quita, Señor, la obstinación, la rebeldía. Abre nuestros ojos para que podamos ver lo que verdaderamente hace bien a nuestra alma. No solo a nuestra mente, no solo a nuestro cuerpo, no solo lo que nos hace bien económicamente, sino lo que nos hace bien a nuestra alma. Por favor, Padre, y ayúdanos, Señor, a rendir nuestros corazones delante de ti. Padre, te pedimos que nos limpies de pecado para poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El Señor de nuestra adoración. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Anel, lo tengo ahí en la pantalla. Así es de que ayúdanos a leer, por favor. Ok. Mm, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Continúa. ¿Qué propósito tiene la iglesia local? ¿Por qué es necesaria? Según la Biblia, la iglesia local existe para hacer de manera conjunta lo que todo cristiano debe hacer individualmente durante toda la semana, es decir, adorar a Dios y manifestar las excelencias de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Mm, Reflejar la gloria de aquel que brilló sobre nosotros, de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Todo, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado y todo lo que hace ahora conduce al mismo fin. Hoy día nos enseña mucho que Dios es quien nos salva. Creemos que nosotros salvamos por diversas, somos Creemos sal- que somos... creemos que somos salvos por diversas razones. Pausa ahí. Muy bien. En ese primer párrafo. Pregunta, pregunta, Emanuel, te pregunto. ¿Qué es lo que hace una iglesia local? ¿O para qué se reúne? Uno de los propósitos, según lo que acabamos de leer, uno de los propósitos para lo cual nos reunimos como iglesia local. ¿Para cuál es? Yo, es que no entendí Sí, bien. Ah, la pues adorar algo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria, ¿no? Pero pues de manera conjunta. Muy bien.
Es adorar. ¿Y cuál otra es? La otra palabra que usa el escritor, manifestar las excelencias. Las Así es, las excelencias o virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dice el escritor, reflejar la gloria de aquel que brilló sobre nosotros. Pregunta, David, ¿cómo manifestamos, cómo reflejamos la gloria de Dios, la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz? De manera individual, ¿cuál sería una forma en la que nosotros reflejamos o manifestamos la gloria de aquel que nos llamó de tinieblas a luz? Mm, Podría ser a través de nuestras acciones, demostrando que es Dios o es el amor de Dios que está en nosotros. Muy bien, muy bien. Mary, ¿de qué forma? La misma pregunta. Pues siendo obedientes a sus mandamientos. Ok, muy bien. Lu, ¿de qué manera manifestamos las excelencias de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz? Una de las maneras, hay muchas, pero una de las maneras en las que podríamos manifestarlo, ¿cuál es? ¿Algún ejemplo que se te ocurra? Pues con nuestras actitudes, yo también pienso eso. Ok, y si fuera un ejemplo más específico, ¿cómo sería? En tu vida, ¿cómo sería? Un ejemplo. Mm, híjole, hay varios, pues al tratar a una persona en el trabajo, en la calle, siendo humanitarios, honestos también. No sé, a lo mejor a Ok, veces muy se da bien. la oportunidad de hacer cosas incorrectas y ahí es cuando uno tiene que demostrar que Dios vive en nosotros. Ok, hermano Benny, una manera en la que podemos demostrar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Una sería nuestro comportamiento en las adversidades, delante de aquellos que no conocen, que viven en tinieblas. Comportamiento, cómo podemos comportarnos delante de ellos en una adversidad. Muy bien. También ser obedientes, responsables, honestos, Ok, todo lo que conlleva a que soy diferente a ellos, que ellos se van a dar cuenta que no es uno igual a como son ellos, por ejemplo, en escuela y en el trabajo, porque somos, en el trabajo, en la escuela siempre somos, los ojos están puestos sobre nosotros y nada más están ujú, esperando ellos un error para atacar, porque nos atacan con la palabra igual mismo, a mí me pasa, me atacan con la palabra y yo tengo que ser, pues ahora sí que de todo lo que estamos viendo, Dios nos está poniendo a prueba. Entonces muy ahí bien, es donde nosotros tenemos que reflejar verdaderamente si somos en la luz de Cristo o estamos todavía viviendo nuestro propio viejo hombre. muy bien. Nancy, una de las maneras en las que podemos reflejar las virtudes de aquel, de las que podemos anunciar sus virtudes. este, am, nuestro comportamiento, ¿no? Nuestro testimonio hacia las personas, este, podemos reflejar, esa parte. Muy bien. Varios de nosotros hemos dicho nuestro comportamiento, estoy de acuerdo, pero también como lo dijo el hermano Benny, y es verdad, la gente siempre está viendo nuestro comportamiento y que en cada momento encuentra un defecto, ¿no? Pudiéramos pensar que eso podría ser un estorbo para manifestar esas virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. Pero el problema es que creo que tenemos que entender este versículo, porque dice que estamos para anunciar las virtudes de él, no nuestras virtudes. Es para anunciar sus virtudes, su comportamiento, su carácter, no el nuestro. Creo que es algo en lo que vamos a quitar hoy un peso de encima de los hombros. Una vez tengo un amigo que es cristiano de hace años y, bueno, dos compañeros en el trabajo,
hace años trabajaron juntos, trabajamos ahí varios, dos de ellos eran cristianos, y una de ellas lo conoció a él, y él a veces era, no es mal hablado, pero era como, está bien, puedes decir lo que tú digas, como contestón. Y una ocasión, esta muchacha le dice a él, le dice, ¿eres cristiano y no te avergüenzas? ¿No te da vergüenza? Y me dice, y él le contestó, de mí yo me avergüenzo muchísimo, pero del Señor Jesucristo jamás me voy a avergonzar, porque a pesar de cómo yo he sido, Él es mi Salvador. De verdad, cuando yo lo escuché, yo dije, ¿qué onda con este sujeto? Es verdad. O sea, a veces mm, quiero equilibrar la balanza con esto, porque a veces en nuestros hombros hay como, tengo que hacer, mi actitud, tengo que, y entonces estamos preocupados por anunciarnos a nosotros que somos de un buen testimonio, que somos un buen ejemplo, que somos, pero el punto no es ese, el punto es anunciar las virtudes del que nos llamó de tinieblas a luz. ¿Se fijan? Entonces es verdad, si alguien me señala por mis defectos, sabes que es verdad, tengo muchos defectos, y lo más maravilloso es que hay un Salvador que con todos esos defectos decidió buscarme, salvarme, restaurarme y hasta la fecha está trabajando. Y puedes quitar de cierta manera un peso de tus hombros por querer tener ese testimonio que los demás digan, wow, porque el Señor no nos manda a anunciar nuestro testimonio, el Señor nos manda ¿a qué? A anunciar las virtudes de Él. El Señor no nos manda a promovernos a nosotros como cristianos, el Señor nos manda a promoverlo a Él. Le voy a poner un ejemplo. Puede haber una persona que tiene cáncer, dos personas que tienen cáncer. Una de ellas va con un médico que la trata muy bien, que le está dando un medicamento y que se está sintiendo mejor. No se le ha curado el cáncer, pero está avanzando en su tratamiento. Y entonces va con otra persona que tiene, con la otra persona que tiene cáncer y le va a decir, mira, yo ya no tengo cáncer. No, ¿verdad? No le va a decir eso, pero ¿qué sí le va a decir? Encontré un médico que ha sabido cómo tratar con mi cáncer, que ha sabido cómo ayudarme a corregir mi mal paso. Y entonces, ¿se fija la diferencia? O sea, no llega sana del cáncer con la otra persona para decir, sí es cierto, eres perfecta. Y entonces yo voy a creer en lo que tú me dices. No, sino con todo su cáncer llega ante alguien más que también tiene ese cáncer. Pero la diferencia radica en que él encontró al médico que puede ayudarle para que esa persona también pueda sanar su cáncer. El pastor Charles Spurgeon decía que predicar el Evangelio y anunciar quién es Jesucristo es tan sencillo como una persona que es mendigo y está buscando pan, va y le dice a otro que es mendigo dónde encontró el pan. Repito, es como una persona que vive en la calle, que encuentra pan y entonces se alimenta, va y le dice a otro mendigo, ¿sabes qué? Ahí hay pan. No dejó de ser mendigo, pero encontró el pan y le recomendó al otro el pan. Entonces es importante entender que anunciar en primera instancia no es lo primero hablar de nosotros o de nuestro o exhibir nuestro testimonio. No, lo primero es hablar de Él y anunciarlo. Él es el objeto, no nosotros. Y con eso, de cierta manera, hermanos, se quita un peso a veces de los hombros que cargamos, que no es fácil, porque nunca vamos a poder hacer todo bien y siempre, siempre la gente va a ver algo mal en nosotros. Y es normal, porque tenemos pecado, no lo podemos quitar, pero la gran diferencia es que tenemos un gran Salvador y ese es al que tenemos que anunciar. Es a Él a quien tenemos que anunciar. Yo me puedo, como dijo mi amigo, ¿no? Aquella vez este hombre, yo me puedo avergonzar de mí, muchísimo. A la luz de la Escritura yo me avergüenzo de mí, pero de mi Salvador jamás me voy a avergonzar. Yo cuando dijo eso dije, wow, creo que no hubo mejor respuesta para alguien que te dice, ¿y eres cristiano? Claro, mi Salvador es Cristo, ¿sí? Y de Él jamás me voy a avergonzar, pero de mí me puedo avergonzar, no sabes ni cuánto, ¿sí? Muy bien, continuemos, perdón. Eh, voy a leer un poco. Dice, si usted preguntase al cristiano promedio por qué fue salvo, podría responderle refiriéndose a la paz mental o a la capacidad de haber dejado el tabaco.
Si fuera un hombre de negocios, podría decirle que buscó al Señor Jesús como ayudador porque su empresa estaba yendo mal y quería que Jesús fuera su socio. Tenemos muchas otras razones y no quiero ser demasiado duro con estas personas. En el Nuevo Testamento cada uno se acercó al Señor por muchos motivos diferentes. Un hombre vino porque su hijo estaba enfermo, una mujer vino porque la enfermera era su hija, otra mujer acudió porque durante los últimos 12 años había padecido una enfermedad crónica, un político trepó a un árbol y miró a Jesús porque le dolía el corazón, y Nicodemo acudió al Señor de noche porque su religión no le servía de nada y porque tenía el corazón vacío. Y el Señor los recibió a todos, como recibe a todo aquel que se acerca a Él con fe, aunque sus motivos no sean los más elevados. La cuestión es, ¿por qué debemos quedarnos siempre donde empezamos? ¿Por qué la iglesia debe ser una escuela espiritual formada por alumnos de primer grado que nunca cambian de curso? Nadie quiere seguir adelante. Y no me importa decir que empieza a cansarme esta situación. Me parece un concepto espantoso y confuso del cristianismo. El Señor Jesucristo murió en la cruz para convertir a su pueblo en adoradores de Dios. Para eso nacimos de nuevo, para poder manifestar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Adorarlo porque Él es tu Señor. Veremos ese propósito cumplido. La adoración, cuando todo haya concluido, cuando haya tenido lugar la consumación de los tiempos, los seres vivientes, los ancianos y las criaturas debajo del mar, sobre la tierra, bajo ella y en los cielos, claman a una voz: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y será. El propósito de Dios es redimirnos, incluirnos en el coro celestial para que cantemos sus alabanzas y manifestemos sus excelencias mientras pasan los siglos. Este es el propósito de Dios en la redención. Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo lo que siempre ha hecho. Todo conduce a un solo fin y todo lo que hagamos debería acercarnos a este fin. Debemos armonizar nuestras ideas con el Señor de la Iglesia. Esto quiere decir que usted debe armonizar sus pensamientos, su filosofía del cristianismo, todo su concepto de lo que es la Iglesia con el Señor de la Iglesia y sus enseñanzas. Como vemos, el escritor nos vuelve a decir, no hay gente que, cuando tú le preguntas por qué va a la iglesia, es que me iba mal en mi negocio y cuando empecé a ir, me fue bien. Es que iba a perder mi matrimonio y cuando empecé a ir, y anunciamos lo que mencionaba hace un momento, pero lo vuelve a ejemplificar el escritor. Promovemos nosotros. Muchas iglesias promueven, o en congregaciones se promueve la reunión de mujeres, se promueve la reunión de jóvenes, se promueve la reunión de varones, y el centro es la promoción de las actividades, pero nos olvidamos del punto principal de esa reunión. El problema es que cuando deja de haber actividades, ¿qué pasa con algunas de las personas o varias? Se desaniman, ya no quieren ir, es que ya no se hace esto, es que sí, porque estamos ahí por la promoción de actividades, pero no por el centro de nuestra actividad, no por nuestro Salvador. Y eso es lo que el escritor está diciendo, parte de lo que está mencionando en estos párrafos. Somos salvos por Él, por su misericordia, por su bondad, nos elige, nos busca, nos transforma, hace algo en nosotros, y nosotros por eso lo adoramos, nos regocijamos en Él. Él es el fin de nuestra adoración. No, no proclamarme a mí, por eso lo repito una vez más, el hecho de que tengamos pecado es bueno, de cierta manera, porque eso nos ayuda, el pecado nos ayuda a poder adorar al Señor por sus misericordias a nuestra vida, por su paciencia, porque a pesar de cómo somos, Él decide salvarnos y nos busca y nos limpia y nos transforma. Y eso es lo que anunciamos de Él. Muy bien. Continuemos, por favor. Emanuel, dice el gran designio de la iglesia. El gran designio de la iglesia. Las personas religiosas son muy ruidosas, hablan mucho y son muy activas, pero la actividad porque sí no es de Dios. Lo primero que deberíamos rechazar es la idea de que la iglesia es un club social. Una iglesia debe mantener ciertos compromisos sociales y también cierta comunión, pero no somos un club social. Tampoco somos un foro de debate sobre los acontecimientos actuales.
A menudo tendemos a leer alguna revista y luego despegar como un avión, usando como pista lo que acabamos de leer. Sin embargo, no somos un foro donde debatir las noticias de actualidad ni un teatro religioso donde artistas aficionados manifiesten sus talentos. No somos ninguna de estas cosas. Somos un pueblo santo, real sacerdocio, generación santa, llamada de las tinieblas para manifestar la gloria de aquel que nos sacó de ellas. Deberíamos dar los pasos que fueran necesarios para cumplir nuestro elevado destino como iglesia del Nuevo Testamento. Hacer menos que eso supone fracasar por completo, fallar a Dios y también a nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió. Significa fallarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. Supone fallarle al Espíritu Santo que procede del corazón de Jesús para llevar a cabo una obra en nosotros. Esa obra es necesaria para hacer de nosotros un pueblo santo, un pueblo santificado que sea espejo del Todopoderoso que refleja la gloria del Dios Altísimo. ¿Por qué es importante esto? Por la sencilla razón de que si una iglesia local de una generación no alcanza su gran destino, la adoración, la siguiente generación de esa iglesia abandonará la fe por completo. Es así como llegamos al liberalismo. Muchas iglesias son la prueba de que la generación anterior le falló a Dios y como resultado la generación actual sucumbe al liberalismo y no predica en absoluto la palabra. Como no tienen el Espíritu de Dios sobre ellos y carecen de líderes bautizados en el fuego, necesitan compensarlo de alguna manera. Por eso se sostienen a base de actividades sociales y sin perderse nada de lo que suceda en el mundo. Pero como iglesia han fracasado, ya no lo son. La gloria los ha abandonado. Si pudiéramos ver la nube, Perdón, Emanuel. eh, ¿Qué opinas de lo que acabas de leer? pues de lo que ahorita acabo de leer justo, pues que a lo mejor sí necesitamos como que guías o líderes, porque pues como dejamos de estar centrados en lo que de lo que Dios nos manda hacer y pues por eso al no tener a alguien que pues sea ese guía o que nos ayude a enfocarnos, pues nos vamos desviando por otras cosas que no son, vaya, no están centradas en hacer. Muy bien. Neri, ¿tú qué opinas de lo que acaba de leer tu hermano? Neri y luego Anel, por favor. Pues de que sí, muchas veces nos centramos más en la actividad o en socializar o en demostrar pues nuestras habilidades o así, que en buscar a Dios. Y pues eso es muy importante también para enseñar a las próximas generaciones y que no se pierda. Ok. Anel, ¿tú qué opinas? Pues sí, tiene que ver igual mucho con no centrarnos tanto en que todas las actividades salgan perfectas, ¿no? Creo que es mejor tener como una comunión con el Espíritu Santo, porque eso va a hacer que tu vida sea pues un ejemplo. Y así tú demuestras, como lo decíamos en el capítulo anterior, o bueno, antes de esto, Ujú. mostrar las virtudes de Dios, ¿no? Entonces, eso también ayudará a que las próximas generaciones pues sigan con ese anhelo de conocer a Dios y de querer buscarlo y no se Exacto. pierda. Exacto. Muy bien. El activismo nos aleja del conocer a Dios. El activismo nos aleja del correcto conocimiento de Dios. Y tenemos que tener cuidado con el activismo. Y como dice el escritor, el activismo lleva al liberalismo, ¿sí? ¿Y el liberalismo qué es? Bueno, en las iglesias, cada iglesia decide cómo actuar, nosotros decidimos cómo hacer las cosas porque hemos entendido que tiene que ser así. Entonces, el liberalismo es lo que ahorita rige mucho en todo el mundo y si hay tantas denominaciones es gracias al liberalismo. Muy bien, continuamos. Si pudiéramos ver la nube, Lu, ¿nos ayudas, por favor?
Sí, si pudiéramos ver la nube que se cierne sobre nuestras iglesias, aquella nube que una vez pendió sobre el campamento israelita en el desierto, podríamos identificar fácilmente a las iglesias que actúan de acuerdo con su naturaleza espiritual. Si se nos permitiera ver el fuego de noche y la nube de día, que penden como una pluma sobre las iglesias que complacen a Dios, me pregunto cuántas veríamos que testifican al mundo que son la morada de Dios. En lugar de eso, quizá viéramos solo monumentos repartidos por el campo. No debemos aceptar una iglesia como es o como la encontramos Debemos confrontarla con la palabra de Dios para comprobar si es como debería ser. Luego, con reverencia y en silencio lentamente, pero con seguridad, con paciencia y amor, debemos conseguir que vuelva a aparecer a la del Nuevo Testamento, para ver si es así como sería si el Espíritu Santo se complaciera en ella. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo empieza a brillar como luminarias en la iglesia. Eso es lo que anhela ver mi corazón. Muy ¿Le bien, ¿qué sigo? opinas de esto? ¿Qué opinas? Antes de que le sigas, danos tu opinión. Que no podemos dejarnos llevar que porque es una iglesia y que digan, bueno, aquí se predica lo que dice el Nuevo Testamento, no, tenemos que analizar y para eso pues tenemos que leer la Biblia y conocer quién es realmente Dios, qué es lo que realmente le agrada al Espíritu Santo para no dejarnos llevar, ¿no? Porque podemos ser engañados, entonces uno debe de analizar la iglesia en la que estamos, y lo que realmente le agrada a Dios. Y ya si es así, pues se va a notar, ¿no? Porque el Espíritu Santo es lo que hace que se vea que es grato para él. Y quiero hacer una anotación con esto, pero primero quiero hacer una pregunta. ¿Quién es la iglesia? Pues la iglesia somos nosotros, ¿no? Los miembros Muy de la bien, iglesia. muy bien, muy bien. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque analizar la iglesia, si yo soy la iglesia, por consecuencia, y en primera instancia, yo debería analizarme a mí, qué estoy creyendo y cómo lo estoy practicando. Ahora, esto que estamos leyendo no es una invitación del escritor a andar analizando iglesias y andar criticando y andar juzgando, ¿sí? Esto que estamos leyendo es una invitación, una reflexión del escritor a yo como iglesia, yo como parte de la iglesia, cómo estoy actuando y cómo estoy ayudando a la iglesia. Si realmente yo estoy siendo de bendición en mi iglesia para que la iglesia camine bajo la voluntad de Dios, o yo me estoy sumando, ¿sí?, a algo contrario que va, algo contrario a la voluntad de Dios. Entonces creo que esto es algo importante. No tenemos que andar criticando o, o renegando, sino más bien sí evaluando y yo mismo, principalmente, entender que soy una parte vital de la iglesia y cómo voy a trabajar en esa iglesia buscando la voluntad del Señor. Viva conforme al propósito para el que fue creado. Hermana Arabelia, ¿nos ayuda a leer, por favor? Sí, hermano. Para los cristianos profesos, si no cumplimos el propósito con el que Dios nos creó, es mejor nunca hubiéramos nacido. Qué tremendo e inexpresablemente trágico es ser para siempre un vaso roto. Es trágico que Dios haya hecho de mí un jarrón donde poner las flores de paraíso, el lirio de los valles y la rosa de Sarón, una vasija sencilla de arcilla que desprendiera una fragancia que llenara de todo el universo de Dios, y que luego yo haya permitido que ese jarrón se hiciera pedazos en el suelo y no pudiera usarse para el propósito que Dios le había dado. Es tremendamente trágico ser un arpa sin cuerdas, tener la forma y el aspecto de un cristiano, pero carecer de cuerdas que puedan teñir el Espíritu Santo. Qué espantoso es ser una higuera estéril
que no tiene más que hojas y carece de fruto. Jesús salió de Jerusalén con sus discípulos y encontró una higuera. Tenía hojas, pero cuando se acercó al árbol, vio que tenía frutos. Por naturaleza, en las higueras aparecen los higos antes que las hojas. Cuando aparecen en escena las hojas, es una forma de decir a todo el mundo, vengan, aquí hay fruto. Y según la naturaleza del árbol, los higos deberían haber brotado antes que las hojas. Pero en este caso eran las hojas las que habían brotado primero, invirtiendo el orden. Cuando Jesús se acercó, se apartó las hojas, separó las hojas y quiso tomar un higo. Resultó que no había fruto. Se volvió a sus discípulos y le dijo que observaran. Aquel árbol, a partir de ese momento, no volvería a dar fruto jamás. Lo maldijo y el árbol se secó de la copa a la raíz. No hay nada más terrible que una higuera estéril, tener la forma y el aspecto de un cristiano, pero no llevar fruto. Ser una estrella que no brilla, ser como esos hombres solemnes y espantosos descritos en Segunda de Pedro y en la pequeña epístola de Judas. Pensemos en las estrellas oscuras que no brillan y en las nubes sin lluvia. Qué terrible ser un espejo roto del Todopoderoso, cuyo propósito conferido por Dios era el de atrapar la luz hermosa del Señor y reflejar a todo el universo. En lugar de eso, hay un espejo resquebrajado, roto, que no puede reflejar nada. Por eso Dios lo desaprueba y lo expulsa del huerto del Edén. Qué horrible es ser consciente de esto durante toda la eternidad. Lo más espantoso de los seres humanos en nuestra conciencia, somos conscientes de las cosas. Si no fuera por nuestra conciencia, nada podría dañarnos. El rico que murió y se encontró en el infierno era consciente de que estaba allí y sabía que sus hermanos no lo estaban, pero no tardarían en llegar. El infierno no le sería de no mediar la conciencia. Si los habitantes del infierno estuvieran en coma, no sería infierno. Hoy día el diablo está muy ocupado dentro del ámbito de la psicología y la psiquiatría, y se ha hecho con muchos hombres que usan frases que tomaron prestadas de Freud y de los demás, para decirnos que no deberíamos permitir que la conciencia del pecado nos agobie, porque eso crea un complejo de culpabilidad. No deberíamos de dejar que la religión nos inquiete mucho. En cierta ocasión, un gran director de una importante institución mental que llevaba muchos años al cargo, le dijeron, bueno, doctor, supongo que muchísimos de sus pacientes se volvieron locos debido a la religión. Él respondió, porque lo que yo sé, en todos los años que he sido director de este centro, no he conocido a un solo paciente que haya acudido a él a causa de la religión, pero sí he conocido a cientos que, de haber tenido religión, no se hubieran vuelto locos. Debería dar gracias a Dios si siente esta inquietud. Yo no se la arrebataría por nada del mundo. Debemos ser un pueblo purificado si queremos ser adoradores de Dios, que reflejen la imagen de aquel que nos creó. Pero las vasijas rotas, las arpas sin cuerdas, las higueras estériles, las nubes sin agua, los espejos rotos, qué trágicos y terribles son. Ustedes pueden pertenecer a un pueblo purificado dentro de este mundo, incapaz de volver atrás y dejar de existir. Pero aún así, seguir siendo un vaso roto delante de Dios, ser ante Dios una vida que no brilla, ser un arpa que no suena, una lengua que no da fruto, todo esto es fallar a Dios.
Si usted, No, si usted, hermanos, nos queda un minutito. Muy bien. ¿le sigo? Si usted tuviera ¿le sigo o ya no? Pues quieren que terminemos porque de hecho ya iba a acabar. ¿Terminamos, Fer? Sí, adelante. ¿Ya Si viste usted, cuánto? Estaba viendo que está bien cortita esta. si usted tuviera una dentadura que requiere una atención inmediata, lo primero que tendría que hacer cuando pudiera permitirse faltar un día al trabajo, reiría ir al dentista. Cuanto más importante es encontrar la sangre que me limpia del pecado, no debería permitir que nada se interpusiera en mi